Aunque no lo creas, Bolivia es uno de los países más ricos del mundo en recursos naturales. Desde mitades de los años 2000 fue uno de los exportadores más grandes de gas natural en Latinoamérica. Es el país que tiene las reservas más grandes de litio en el mundo. Tiene una de las reservas más grandes de hierro en el mundo con el Mutum, y también fue conocido durante el Imperio Español como el exportador más grande de plata y oro en el mundo. Pero a pesar de semejantes riquezas, Bolivia ahora está al borde de una catástrofe económica. Gasolineras sin combustible y otras con largas filas de vehículos a la espera de poder comprarlo es el panorama que se aprecia en las ciudades principales de Bolivia. Los choferes piden solución a las autoridades ante la escasez de gasolina. Empezar hablando de economía en Bolivia porque algo está pasando allí con los dólares. Así es, pues este país se enfrenta a una escasez de la divisa que muestra apenas una leve mirada a los problemas económicos que hay de fondo. En los últimos días, numerosos bolivianos formaron largas filas con la meta de comprar dólares y se quejaron de que entidades financieras restringieran ciertas transacciones. Descontento por el aumento de los precios. Las calles de La Paz, en Bolivia, fueron escenario de protestas ante la crisis económica que enfrenta el país andino. Así es, Bolivia está viviendo una emergencia económica donde no hay dólares, hay una escasez de combustibles y una subida de precios de absolutamente todo que no se ha visto en décadas. Si dicha emergencia no se soluciona, el país entra en riesgo de bancarrota y su población de entrar en una pobreza abismal. Pero, ¿qué es lo que está causando todo esto? ¿Cuál es la raíz de esta emergencia económica? En este video vamos a investigar cómo Bolivia, siendo un país extremadamente rico en recursos naturales, ahora está por colapsar económicamente. Vamos a explicar exactamente cuáles son las causas de dicha emergencia económica, pero también la solución, que es relativamente sencilla. Ahora, lo único que te prometo es que este video será explicado de manera tan sencilla que hasta un niño de 5 años va a poder entender la emergencia económica que vive Bolivia. Dicho eso, quisiera que empecemos hablando de las finanzas del gobierno boliviano. Las malas finanzas del gobierno boliviano son la raíz de todos los problemas económicos que está viviendo este país sudamericano. Y para poder entender las finanzas del gobierno, vamos a hablar de 4 elementos, los cuales son los ingresos del gobierno, los gastos del gobierno, los ahorros del gobierno y la deuda del gobierno. Es en estos 4 elementos que vamos a entender por qué hay una emergencia económica. Así que primero, quiero hablar de los ingresos y los gastos del gobierno. Un gobierno, precisamente como una persona o una empresa, tiene sus ingresos, pero también tiene sus gastos. En el caso de Bolivia, la mayoría de los ingresos provienen del cobro de impuestos, pero también de los ingresos de la venta de gas y petróleo. El gobierno utiliza estos ingresos para cubrir sus gastos, que son de todo tipo, desde salarios a sus empleados públicos, gastos sociales como pensiones y también para mantener una serie de empresas gubernamentales como la Línea Aérea Nacional, BOA. Y cuando un gobierno tiene sus finanzas en orden y gasta menos dinero de lo que le entra, eso se llama un superávit fiscal. Es decir, que el gobierno genera un excedente y puede ahorrar. Cuando un gobierno tiene sus finanzas en orden y gasta más dinero de lo que le entra, esto es conocido como un déficit fiscal. Pues aquí en este gráfico verás que Bolivia desde los años 2013 ha estado gastando más dinero de lo que le entra. Es decir, ha estado en un déficit fiscal por más de 10 años. Y este déficit fiscal se ha estado empeorando en los últimos años. Y aquí en este otro gráfico verás cuánto dinero ha estado gastando el gobierno en los últimos 14 años. Como verás, el gobierno cada año ha estado gastando más y más dinero. Pero aquí está el detalle: gasta más dinero, pero no le ingresa más dinero, lamentablemente. Lo cual nos lleva nuevamente al gran problema: el déficit fiscal. Para el año 2025 se prevé que el déficit fiscal será de un récord del 10% de su PIB, es decir, el Producto Interno Bruto. En simples palabras, el gobierno terminará su año con un balance negativo que representa el 10% de toda su economía anual. Entonces, demos un paso atrás. El gobierno boliviano está gastando más dinero de lo que le entra desde hace más de 10 años. Obviamente, este déficit tiene que ser cubierto de alguna manera, lo cual nos lleva a la gran pregunta: ¿cómo es que el gobierno boliviano ha estado consiguiendo dinero para cubrir su déficit? Eso nos lleva a estos últimos 2 elementos cruciales de las finanzas del gobierno: sus ahorros y sus deudas. Cada gobierno, cuando ha estado ahorrando dinero a raíz de un superávit,
lo guarda en algo que se llaman las reservas internacionales. Las reservas internacionales son como una caja de ahorro. Y aquí en este gráfico verás los ahorros del gobierno. Como verás, el gobierno tenía unos ahorros récord de alrededor de 14.000 millones de dólares. Esta era una cifra enorme para un país pobre como Bolivia. Nunca en su historia había tenido el gobierno tanto dinero como en el 2014. Como verás, desde ese año los ahorros se han estado disminuyendo, llegando a la cifra que vemos hoy, menos de 50 millones de dólares. 50 millones de dólares es una burla. Por lo tanto, en simples palabras, el gobierno boliviano ya no tiene ahorros y no va a poder cubrir su déficit con sus ahorros, lamentablemente, lo cual nos lleva a otro método para poder pagar su déficit, endeudándose. Pues aquí en este otro gráfico verás la deuda del gobierno boliviano en relación al Producto Interno Bruto, es decir que esta es la deuda en relación a toda su economía. Si esta cifra es del 100%, eso significa que todo el país va a tener que trabajar un año entero como esclavos para poder pagar su deuda gubernamental. Pues como verás, la deuda del gobierno boliviano equivale al 80% de su economía, un récord que no se ha visto en décadas. Eso quiere decir que todos los ciudadanos bolivianos tuvieran que trabajar unos 9 meses sin lucrar para poder pagar su deuda. Y ojo, esta deuda no refleja la realidad y es probablemente más alta. El gobierno boliviano se ha endeudado de donde ha podido. Le debe dinero a los fondos de pensiones de los trabajadores bolivianos y también le debe dinero a empresas y organizaciones extranjeras como la IATA. Así que lamentablemente esta cifra es mucho más alta de lo que reflejan estos números. Por lo tanto, como te he mostrado, el gobierno boliviano se ha comido sus ahorros y ahora está más endeudado que nunca. Entonces, quisiera resumir el estado de la economía boliviana mirando a estos 4 elementos. Como te he mostrado, el gobierno tiene un déficit crónico, es decir, ha estado gastando mucho más dinero de lo que le ingresa en los últimos 10 años. Para poder cubrir este déficit, el gobierno se comió todos sus ahorros y también se ha endeudado. Así que el gobierno está endeudado, sin ahorros y gastando más que nunca. Y es a raíz de estos problemas que Bolivia está viviendo una falta de dólares y una escasez de gasolina y diésel. Ahora, uno se preguntará, ¿por qué hay una falta de gasolina y diésel? Pues resulta que el gobierno tiene una política de subvencionar la gasolina y el diésel en el país. Es decir, ellos compran la gasolina y diésel más cara y lo venden más barato a la población boliviana para fomentar el crecimiento económico. Esto es algo que cuesta mucho dinero, pero ya que el gobierno no tiene dinero, no está pudiendo comprar suficiente gasolina y diésel para la población. Luego, el tema de la falta de dólares es sencilla. Bolivia ha tenido un cambio de pesos bolivianos a dólares fijo de 6.96. Eso significa que si tú tienes 6.96 pesos bolivianos, en teoría, tú puedes ir al gobierno e intercambiarlos por dólares. Pero ahora que el gobierno no tiene dinero, ya no te pueden cambiar esos pesos por dólares. Por lo tanto, la población ha tenido que ir a las calles a ver quién le vende dólares. Hoy en día se ha creado un mercado de dólares paralelo, donde el precio actual a finales de enero es de alrededor de 11.4 bolivianos por un dólar, es decir, casi el doble del famoso cambio oficial que instruye el gobierno. Entonces, esa es la razón de por qué Bolivia está viviendo una emergencia económica. El gobierno no ha sabido manejar sus finanzas, gasta más dinero de lo que le entra, se consumió todos sus ahorros y está altamente endeudado. Por lo tanto, eso nos lleva a la gran pregunta: ¿cuál sería la solución a toda esta catástrofe? Para ver qué opciones tiene Bolivia, tenemos que volver a los 4 elementos económicos. La primera solución sería incrementar los ingresos del país para que no haya un déficit fiscal, es decir, ganar más dinero para poder cubrir los gastos. Una solución sería imponer impuestos más altos. Lamentablemente, esto es algo que no le gustaría a su población, así que esta no es una medida popular. Otra manera de incrementar ingresos sería al vender más gas, un recurso que está en abundancia en el país. No obstante, aquí en este gráfico verás cómo la producción de gas en Bolivia ha caído en picada. Así que incrementar los ingresos no es una solución viable a corto plazo. Por lo tanto, tenemos que ver los otros elementos y mirar los ahorros y las deudas. Pero como ya te mencioné, usar ahorros no va a ser posible ya que no existen dichos ahorros. Luego, endeudar al país aún más
Además, sería una movida pésima, ya que esa deuda hay que pagarla con intereses. Con una deuda récord actual, esa no sería una buena idea. Por lo tanto, eso nos lleva a la única solución viable, que es disminuir los gastos del gobierno. Para poder evitar una crisis devastadora, el gobierno tiene que disminuir sus gastos. Y uno de los gastos que yo he identificado que tiene que disminuir es el de los funcionarios públicos. Aquí en este gráfico verás cuántos ítems fueron aprobados en el presupuesto gubernamental del año 2024. Un ítem equivale a un puesto de trabajo gubernamental. Eso quiere decir que en el año 2024 el gobierno tenía 431,000 empleados. Yo he hecho un cálculo de la población boliviana y resulta que la cantidad de personas que tiene entre 18 a 65 años representa 4.5 a 5 millones de personas. Eso significa que una de cada 10 personas en edad para trabajar trabaja directamente para el gobierno. Una cifra completamente loca. Y ojo, aquí estoy incluyendo a amas de casas, estudiantes, a desempleados y también discapacitados. Yo estimo que del mercado laboral estamos hablando de casi 2 a cada 10 trabajadores reales que recibe un salario del gobierno. Ahora, el salario mínimo de Bolivia es de 2.500 bolivianos al mes. No obstante, el gobierno ha gastado 49,000 millones de bolivianos en salarios públicos. Eso quiere decir que cada puesto gubernamental recibe en promedio un salario anual de 114,000 bolivianos al año o casi 10,000 bolivianos al mes. 10,000 bolivianos al mes es casi 4 veces el salario mínimo que se le paga a 2 de cada 10 trabajadores en Bolivia. Este gasto enorme es una de las primeras cosas que el gobierno debería recortar para poder salvar a su economía. Y solo para que te des una idea de la magnitud de este gasto, aquí verás cuánto gasta el gobierno en subvenciones. ¿Te acuerdas que te dije que el gobierno subvenciona la gasolina y el diésel? Resulta que el gobierno gasta 10,000 millones de bolivianos en subvenciones al año. Este es un gasto grande, pero no se compara a los 50,000 millones de bolivianos que se gasta el gobierno al año en salarios. Es decir, el gobierno gasta 5 veces más en salarios que en subvenciones de gasolina y diésel. Por lo tanto, el problema tiene una solución sencilla. O se despiden a los funcionarios públicos o se les baja el salario. Otra solución al problema económico también sería al vender empresas gubernamentales. Un gran ejemplo de esto es la línea aérea BOA. BOA, al ser una empresa que le pertenece al gobierno, pues sus empleados no están motivados a ganar dinero. ¿Por qué no estarían motivados a ganar dinero? Pues porque saben que el gobierno va a cubrir cualquier tipo de gasto o pérdida y rescatarlos cuando cierren el año en negativo. Por lo tanto, algo que el gobierno podría hacer es vender una serie de empresas públicas. Ahora, es importante mencionar que el gobierno no ha tenido éxito manejando sus empresas públicas. El gobierno boliviano ha hecho una serie de inversiones multimillonarias en plantas de urea, ingenios azucareros y muchas otras industrias. El gobierno dice tener un plan de industrializar al país desde hace años, pues ninguna de estas empresas han dado frutos significativos. Es más, solo han comido los ahorros del país. Por lo tanto, un paso que debería tomar el gobierno es de vender dichas empresas para poder pagar sus deudas. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que está causando esta crisis en Bolivia? Sencillo, el gobierno gasta más dinero de lo que le entra desde hace más de 10 años. Para poder cubrir este déficit, el gobierno se comió sus ahorros y se ha endeudado como nunca antes. Hoy en día el gobierno tiene una cantidad récord de empleados públicos, representando más de 1 de cada 10 trabajadores que ganan 4 veces el salario mínimo. ¿Qué se puede hacer? O despedir a dichos funcionarios o bajarles el salario. En paralelo, el gobierno también puede reconocer sus fracasos y vender sus empresas públicas. Empresas que no le han generado un centavo al gobierno. Ahora, eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Tú crees que el gobierno sería capaz de hacer dichos cambios? Con esas elecciones importantes ahora en el 2025, es crucial que tú entiendas todo lo que está presente en este video y lo compartas para difundir esta información. Y si conoces de algún candidato que ha ofrecido dichas soluciones, pues déjamelo saber aquí en los comentarios. Ahora, también te quiero decir que he participado en una entrevista larga con Luan Ortiz. Te dejaré el link en la descripción en este video para que lo veas y entiendas más a fondo el problema de Bolivia.